en esta oportunidad, en esta reunión, trae la enseñanza bíblica Maricruz, y realmente hace un par de semanas, 2 o 3 semanas que viene preparándose, así que vamos a disfrutar de la enseñanza de la palabra de Dios y vamos a tratar de sacar el mayor provecho a las enseñanzas. Gracias, Maricruz, y tenés la palabra. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Como dice Horacio, estuve preparando y para los que no me conocen, soy absolutamente controladora de todo, ¿no? Necesito, no es la primera vez que presento cosas ante una audiencia, pero generalmente me preparo de una manera y son cosas que por ahí las tengo más masticadas, por llamarlo de alguna manera, así que para mí es un desafío y un piletazo, porque, o sea, solo para ponerlos en contexto, yo, como saben, soy farmacéutica y no tengo un bochazo. Te amamos, Maru, te amamos. No tengo un bochazo en ningún final, y no porque sea una superdotada, ni mucho menos, es porque hasta no saber el último punto y coma, no, nunca me presenté. Así es como tardé 3 años más que lo que dice la carrera, ¿no? Entonces esto es un desafío para mí. Y corregime, Pablo, si me equivoco, pero esta sería la clase 43, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? Bien. Y cuando vi el número de clase que era, lo- las mujeres presentes deben saber, los hombres probablemente lo sepan, pero lo mandan a la papelera de reciclaje, es un embarazo, dura 40 más menos 2 semanas, ¿no? En el peor de los casos, un embarazo dura 42 semanas, como fue el de mi hija Charo, que la tuvieron que desalojar porque no quería salir. Eh, entonces interpreté como, bueno, la semana 43 es como el nacimiento, ¿no? Después de 9, 10 meses en realidad de prepararme. Yo para eso interpreto como que esto es un nacimiento, un algo distinto. Siempre cuando voy a hacer alguna presentación me gusta que las personas que me están escuchando tengan una idea de, o sea, el cronograma de lo que voy a hablar. Como todas las enseñanzas que tuvimos hasta ahora, siempre hay una lectura central, que ya te voy a pedir a Dita que la vayas buscando, porque para mí sos la lectora oficial del curso, que es Lucas 18 del 9 al 14, de paso para los que lo quieran ir buscando. Y bueno, después esto es una parábola que tiene 2 protagonistas, entonces vamos a hacer el análisis de uno de los protagonistas, luego el análisis del otro protagonista. Después vamos a tratar de llevar las enseñanzas a los protagonistas más importantes de la Biblia y por último la conclusión final y el texto final, ¿sí? Entonces, si ya lo tienen por ahí, Lucas 18 del 9 al 14, arrancamos. Bien. Lucas 18, versículo 9 al 14. Lleva por título Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Adita. Bueno,
como algunos saben, otros no, en ese momento había 3 sectas religiosas principales, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Los primeros de ellos, los fariseos, eran los más importantes en cantidad de adeptos. Entonces era la religión principal del judaísmo, que entre otras cosas puso 6.000 mandamientos más a los que tienen las escrituras. Y eran considerados legalistas, por lo que se autojustificaban con sus obras. Por otro lado, el otro protagonista de la historia es el publicano, que ya lo hablamos en varias oportunidades. Eran los recaudadores de impuestos, eran como la casta más baja. ¿Por qué? Porque eran mismos hermanos que recaudaban impuestos para el imperio. Y entre otras cosas se quedaban con algún vuelto, lo cual los hacía corruptos. Entonces eran incluso, en las escrituras hablan de publicanos y pecadores como si fuesen una casta distinta, ¿sí? Entonces, esta parábola que les relató Jesús cuenta que estos 2 hombres subieron al templo a orar. Uno se creía justo y el otro era consciente de que era un pecador. Los invito a que, en función de lo que leímos, que me cuenten o que digan qué diferencias y similitudes se encontraron entre las oraciones de uno y de otro. No se maten. Bueno, no, con razón me dijiste la semana pasada que no te Que spoileara. no, la otra semana me dijiste que no te spoile. Sí, porque me ibas a quemar la clase. Ok, no, bueno, las diferencias son bastante significativas en cuanto al concepto de justicia divina, ¿no? Como que uno sabía realmente su estado, su condición, y sabía que Dios era justo, que era santo, y en contraste él entendía en qué posición se encontraba. Y el fariseo tenía una cosmovisión muy, como vos dijiste recién, legalista, y estaba como magnificándose ante el Creador, quizás colocándose a la altura que él mismo deseaba estar para sentirse justificado ante el Señor, pero no tenía ni idea quién era Dios. Tal cual, tal cual. Mucha razón. ¿Alguien más tiene algo para sumar? Oh, me hacen hacer toda la tarea a mí. Que el publicano le habla a Dios casi como un igual igual, y el fariseo y el publicano, digamos, consciente de su realidad espiritual. Perfecto. ¿Y similitudes? ¿Se encuentran alguna similitud entre las oraciones de uno y otro? ¿O entre ellos mismos? ¿O entre ellos como personas, digamos? Como que ambos creían en Dios y subieron a orar, buscando Claro, a Dios. tal cual. De manera de resumir, las similitudes yo las encuentro al principio y al final del texto. Como dijo Hernán, ambos eran creyentes porque subieron al templo a orar y ambos mencionan a Dios en sus oraciones. Entonces hablamos de gente que es miembro de una congregación. Y también en el final encontramos una similitud, que es ambos son justificados por Dios. Sin embargo, hay, como mencionaron, diferencias cruciales que tienen que ver con a quién está orando uno y otro. Porque por la manera en la que ora el fariseo, está orando más que consigo mismo, más que con Dios. Mientras que el publicano, que como habla, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, habla de una actitud de humildad que claramente ora con Dios. Y después la otra diferencia es que si bien ambos son justificados, uno lo hace primero y el otro tiene que atravesar un proceso, ¿sí? Entonces, básicamente esas son las similitudes y las diferencias que encontramos. Y ahora me voy a adentrar en desmenuzar la oración del fariseo y después vamos a analizar la oración del publicano. Lo primero que vamos a notar es que cuando uno se considera bueno y confía en sí mismo como justo,
Cuando ora no le ora a Dios, sino que ora a sí mismo. Entonces, vamos a separar las oraciones. Yo se las leo, las oraciones separo en las 7 oraciones en las cuales se forma la oración del fariseo. Y habla: Dios, te doy gracias, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero como los otros hombres, ni aún soy como este publicano, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Esas 7 oraciones, no sé si se acuerdan, quizás para algunos es prehistoria, ¿no? Pero en 5º, 6º grado veíamos análisis gramatical, ¿no? Sujeto, predicado, verbo. Y en todas las oraciones que yo leí, en ninguna está el sujeto explícitamente. Esto se llamaba sujeto tácito, ¿no? En este caso, el sujeto tácito, muy bien, ¿cómo se acuerdan todos? Dicen que sí, qué memoria. Entonces, el sujeto tácito es yo, seguido por un verbo, que es ser, deber, dar, ayunar. Entonces, claramente ahí se ve que la oración del fariseo no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con él mismo, ¿no? ¿Para qué voy? Un minuto, que se me perdió. Y hay algo más que a mí me resultó interesante de destacar. ¿Se acuerdan las partes que lo vimos en, no sé, en la clase 4, 5, que eran las partes de la oración? La oración tenía 1, 2, 3, 4, 5, 7 partes, ¿no? Adoración, alabanza, acción de gracia, perdón, confesión, intercesión y petición. Y esta última llama bastante la atención, o por lo menos es en donde uno se siente, por llamarlo de alguna manera, vulnerable o necesita algo de Dios y por eso abre su corazón y pide. Y el fariseo no hizo ningún pedido, a diferencia del publicano que sí lo hizo. El fariseo estaba tan lleno de autosuficiencia y de egoísmo, y por eso pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, y Dios tenía la obligación de bendecirlo. En ningún momento dio lugar a Dios ni hizo acreedor de la gloria. Es que cuando estamos llenos de autosuficiencia y de soberbia, pensamos que estamos haciendo un favor a Dios al servirle, porque creemos que Él necesita de nosotros, y por eso debe compensarnos por lo que hacemos. Voy a pedirles que busquen 3 citas, porque la idea es que a partir de esto y con estas 3 citas, lleguemos a hacernos preguntas nosotros. Si alguien puede buscar Romanos 11, 20, 21, Hechos 3, 7 y 8, y la última es Marcos 5, del 18 al 20. El que tenga Romanos me avisa y... Perdón, Maru, Marcos, ¿cuánto? Marcos 5, 18, 20. Gracias. Romanos 11, del 20 al 21. Sí. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Para mí, cuando leí esta parte de la escritura, me hizo dar cuenta en un análisis mío, ¿no? Que por ahí no tiene que ver tanto con la soberbia de no reconocer a Dios como tal o ponerme a la altura de Dios, pero sí en mis oraciones notaba una autojustificación. Cuando yo llegaba a orar en la parte de pedir perdón, que tenía bien claro los errores míos, me pasaba que decía, bueno, Dios hice tal cosa, pero porque el otro hizo tal otra, ¿sí? Entonces,
me estaba autojustificando, y eso habla de una soberbia, porque el hacer algo mal, el pecar, está o no está, no importa por qué. Entonces, este párrafo, esta lectura, me abrió los ojos en esto y los invito a ustedes a que hagan esa misma reflexión y ir un poquito más allá, que tiene que ver con esta parábola, es decir, preguntarnos, ¿la fe en quién es la que me sostiene? ¿La fe en Dios, en la organización religiosa o en nosotros mismos? Ahora el que tenga Hechos 3, del 7 al 8, lo escuchamos. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Bueno, esta es la historia de Pedro y Juan, que subían juntos al templo a la hora de la oración, el templo de la Hermosa, y ahí se encontraron con el paralítico que pedía limosna. En este caso, la pregunta que les invito a hacerse es, pidiéndole disculpas por los gritos de mi hija por detrás, ¿no? ¿Por qué y para qué estamos de pie? En el caso del paralítico está de pie porque Jesucristo lo había sanado, levantado y le permitía andar. El Señor nos ha sanado de nuestra vida anterior, de enfermedad, para que saltando te pongas de pie y andes, no para que andes inactivo, siempre esperando recibir más. No te vuelvas a convertir en un mendigo, pero esta vez dentro del reino, esperando recibir cada semana tu pequeña cuota de sanidad como una limosna. Wow, esa parte es realmente reveladora, porque incluso podemos ser mendigos dentro del reino si estamos esperando o siendo inactivos. Estas dos preguntas que surgieron, la fe en quién te sostiene o por qué y para qué estás en pie, en teoría son preguntas relativamente sencillas de contestar para nosotros, pero hemos aprendido durante estas 43 clases que no todo lo que es fácil de contestar es fácil de ponerlo en práctica. Entonces, reflexionemos sobre nuestras respuestas a eso y qué hacemos frente a estas respuestas. ¿Estamos inactivos? ¿Estamos activos? ¿Tomamos un rol protagonista o dejamos que ir con la marea? Y para confirmar esta enseñanza, el que tenga Marcos 5, del 18 al 20, si por favor lo lee. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, esta es la historia de que Jesús sale de una barca en la región de Gadarenos y se le acerca un hombre endemoniado y se pone a sus pies y le pide a Jesús y Jesús le dice, sale espíritu inmundo de esta persona, y eran muchos espíritus, muchos demonios los que estaban en esa persona. Y Jesús da permiso a esos demonios para que entren en unos cerdos que estaban paseando por ahí, que luego se precipitaron al mar y murieron. ¿Y qué le dice Jesús al endemoniado? No vengas conmigo, contale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. El Señor nos sanó para que entres con nosotros al templo, que es la iglesia formada por piedras vivas, andando, saltando y alabando a Dios. Es necesario que tengamos vigor y que la actividad de nuestra vida en Cristo sirva para dar gloria a Dios, alabanza de su nombre. Y la manera más efectiva de alabar a Dios es contar a otros lo bueno que Él
lo bueno que Él es y las grandes cosas que ha hecho contigo. Cuando el mundo ve que no estás de pie por tu propia justicia, sino en pie por la fe en el nombre de Jesucristo, no podrá decir nada. Como dice Hechos 4:14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Digamos, acá culmina todo lo que es el análisis de la oración del fariseo. Y es una manera tiene un hilo conductor muy fácil de ver de la manera en que nos tenemos que comportar, la manera en que en el lugar en el que tenemos que poner a Dios, el lugar en el que los tenemos que poner nosotros como siervos, y pensar que ese lugar que tiene cada uno, el único objetivo que tiene es la felicidad y la paz y el amor para nosotros. Ahora sí vamos a analizar al bueno de la historia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El publicano, que en un principio uno podría tener algún prejuicio por tratarse justamente de un publicano. Y a diferencia del fariseo que tenía 7 oraciones para analizar, esta tiene solo 2, que es, sé propicio a mí, soy pecador. Ahí, si analizamos el sujeto tácito de cada una de las oraciones, en la primera vemos claramente que es tú. Entonces, el sujeto es Dios. El resto es un verbo, ser. En la segunda, el sujeto es yo, habla del mismo, también seguido por el verbo, ser, que se autodefine como pecador. Entonces vamos a analizar la oración del publicano. En primer lugar, el publicano pide a Dios que sea propicio, es decir, que sea favorable, benévolo, indulgente, que sea bondadoso, compasivo con él. Con esto el publicano no hace más que destacar las virtudes de Dios y esperando recibir su misericordia y su gracia. Y en segundo lugar, podemos destacar la forma adecuada de referirse a sí mismo. Habla de reconocerse como pecador, que no tiene justificación por su propia justicia y necesita ser justificado. También muestra humillación, humildad, y desde su óptica, él no era nada y Dios era todo. Como habíamos hablado antes, el publicano era un miembro de Dios que servía al imperio recaudando impuestos. No obstante, se había dado cuenta que esas condiciones estaban lejos de Dios y necesitaba desesperadamente a Dios. Recordemos cómo estaba el publicano. Estaba lejos, no queriendo alzar los ojos al cielo, golpeándose el pecho, a causa de su indignidad y dolor. Como dice el versículo 13, él sabía que por sí mismo no se podía sostener, que su única esperanza era Dios. Por eso hoy los invito a preguntarse, ¿quién es que te sostiene? ¿Tú mismo o Dios? En este caso, voy muy rápido, ¿no? Porque a veces, para los que me conocen presentando, ando a 2:20 y la idea era sorprenderlos yendo a otro ritmo. Pero bueno, siento que voy y hablo mucho rápido. Buenísimo. ¿Qué nos llevamos o cuál es la idea de la conclusión de analizar tan minuciosamente ambas oraciones? Me gusta empezar por el final, diciendo, bueno, los dos fueron justificados. Uno tuvo que pasar por un proceso, el otro no, pero finalmente los dos fueron justificados. Cuando alguien está cayendo por un precipicio y grita, Señor, sálvame, o recurrimos a Dios en los momentos más penosos, la mano de Dios nos va a rescatar, va a curar nuestras heridas y nosotros, los salvados, por llamarlo de alguna manera, necesitamos expresar ese agradecimiento. En cambio, mientras creas que todo está bien y consideras que lo mereces todo, no vas a alabar ni a servir a Dios ni a reconocerlo como lo que es. Al Señor se lo ve cuando pasas por una gran tribulación
y Él hace un milagro en tu vida. Te rescata de la desesperación. Entonces vas a ir vas a alabarlo. Y no hay alabanza más linda que la que sigue después de un tiempo de tristeza, de aflicción, porque sentís la liberación. No hay convicción en una persona para alabar a Dios que no entienda, que si no entiende cuánto le debe a Él. La alabanza brota de alguien que se reconoce como deudor y que sabe que nunca va a poder saldar la deuda con Dios. En la obra de redención ninguno de nosotros puso nada, ¿eh? Nosotros vinimos y trajimos nuestros pecados. Y Jesús nos salvó. Y no porque haya encontrado nada bueno en nosotros, sino para que aprendas lo que es Él y lo que puede hacer con tu vida. No quiere que entiendas lo que eres, con el propósito que el Señor quiere que entiendas lo que eres, con el propósito de que puedas apropiarte de lo que Él puede ser en ti. Y ahora voy a apelar digamos, a cada uno de sus corazones para que intentemos llevar a la práctica esta enseñanza. Y la idea es linkear, hacer la relación entre, sobre todo el publicano, que es uno de los protagonistas de esta historia, con los protagonistas de la Biblia, ¿no? Ahí les voy a pedir que alguien busque Números 12, del 6 al 8, y alguien busque Hebreos 3, del 1 al 6. ¿Alguien lo tiene? Leo Números. Dale. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En este caso, la Biblia menciona a Moisés como un hombre manso y que dependía de Dios, como se veía también claramente en el publicano. En el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Por eso Dios lo defendía, lo mantenía en pie, lo llamaba fiel e incluso hablaba con él cara a cara, cosa que no hacía con los demás. Entonces eso habla que la mansedumbre y la dependencia de Dios nos lleva a ponernos cara a cara con Él y a ser parte de su iglesia, parte de su congregación, parte de su pueblo. Y nos pone cerca, con una postura cercana a Dios. ¿Alguien tiene ahí Hebreos? Hebreos 10 era, Baru. Hebreos 3, del 1 al 6. Por lo tanto, del 1 al 6. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel a toda la casa de Dios, porque siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gracias, Gaby.
Acá en este caso, antes hablamos de Moisés, y si hay alguien más digno y mayor gloria de Moisés es Jesús, que en el caso de Moisés fue fiel a la casa de Dios como siervo, pero Jesús lo hizo como hijo. Entonces es necesario que dejemos de depender de nosotros mismos y comencemos a depender del Señor. No importa cuál sea tu situación actual. Jesús te invita a venir a Él, a aprendernos a atar a su cuello con su yugo, que son sus enseñanzas de la Torá, y a ser mansos y humildes de corazón. Como dice Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí me gustaría, fui muy rápido, definitivamente fui muy rápido porque son 8:20, llegar al texto final. Y para eso le voy a volver a pedir a Ada que nos lea Romanos 14, del 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Amén. Y quería llegar a este texto final para contarles el título, porque en este último texto es donde está el título de esta clase, que es Si vivimos para el Señor vivimos. Entonces tenemos que rogar al Señor con nuestra oración y súplica que transforme la vida y que nos saque del mundo del yo y nos introduzca en su mundo. La voluntad del Padre se hizo siempre completa y perfectamente en el ministerio de su Hijo Jesús, porque Él nunca hizo nada independiente de la voluntad. Nosotros como hijos, para honrar a nuestro Padre, nunca tenemos que desobedecer. Hay una sola manera de vivir en el reino de Dios, y es viviendo bajo la voluntad del Rey. Y yo adicioné al texto enviado por Horacio, que es el que escudriñé, que es una palabra que sumé en mi vocabulario a partir de estas clases, una cita de Proverbios 3, del 5 al 8, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y bueno, acá termina mi exposición. Fui muy rápido porque siempre terminamos muy justos y hoy terminamos como muy holgados. Me siento que me quedé recorta. Yo estoy temblando, Maru. Yo igual. Impresionante. A los 10 minutos que empezaste a hablar, ya estaba. Dijimos, cerrar la mesa, ya tenemos para trabajar un montón. Así que, gracias, Maru. Excelente. Gracias. Bueno, ahora lo invito ahora ya sabemos que hay un hijo y un hijito. Invito al hijo a que continúe con la reunión y nos hable. Gracias, Maru. Bueno, voy a habilitar en 2 minutos a que todos hablen el micrófono y puedan agregar más o compartir parte de lo que compartiste. Sinceramente me siento honrado con el nivel de la enseñanza y maravillado con el nivel de la profundidad y el avance, Maru. La verdad que me llevo una enseñanza muy importante hoy.
sobre todo porque en la medida que voy a hablar de mí, no voy a hacer, bueno, uno siempre se escuda cuando hace una reflexión y hay gente en la pluralidad. Entonces busca un socio, lo encuentra y dice, porque nosotros somos así. Entonces es la manera fácil de, sí, está bien Hernán, así funciona. Y acá no hay manera fácil. Cuando la palabra te habla tan directo, te está hablando a vos. Si a otro le habló, bienvenido sea dentro de esta enseñanza. En la medida que yo voy resolviendo cosas, voy dejando atrás al Dios, hoy lo hablaba con nada, voy dejando atrás muchas veces al Dios que puso las cosas ahí, ¿no? Porque vas resolviendo. Y vos dijiste, ¿la fe en quién me sostiene? Fue la primera pregunta, tanto del fariseo como del publicano. ¿Por qué y para qué nos levantamos? Alta pregunta. La tercera la resumo. ¿Tu testimonio habla por lo que sos? La cuarta, reconocer que somos deudores y que por su gracia somos salvos, nos pone cara a cara y nos da la dependencia de Dios. Es enorme. Y hay una sola, esa fue buenísima, hay una sola manera de vivir en el reino que es al modo y con las reglas del rey. Así que me llevo perlas de especial valor y tiempo de reflexión. Yo creo que llega justo porque es para tiempo de reflexión, para tiempo de abordar la profundidad de lo que compartiste, aunque te castigás con el tiempo, fue excepcional. Así que, sobre todo, viste, cuando uno no busca más palabras, sino que deja que quien tiene que hablar hable, que es el Señor a través de la profundidad con la que buscaste esto, tiene un impacto grande. Así que les pido abran sus micrófonos y puedan compartir algo. Maru, sin palabras. ¿Para bien o para mal? Porque el sin palabras tuyo. Ese fue muy profundo para mí, así que muchas gracias. Bueno, por si aterriza el avión antes de tiempo, porque no sé a qué hora llega. ¿Me escuchan? No me anda la cámara. Sí, Sí, escuchamos bien. Bueno, está muy baja la batería, por eso. Verdaderamente, nuestra humildad primero que todo, ¿no? Reconociendo lo que verdaderamente somos, porque muchas veces nos olvidamos un poquito. Uno siempre tiene que dejarse corregir rápido. Con el Estamos de Señor. Yo acuerdo con siempre vos, Fede, tuve, pero te quedaste en silencio. ahí estoy hablando de mí, Casi, yo ahí siempre está. tuve la particularidad de arrepentirme rápido y permitir que el Señor me corrija aunque duela. ¿Se me escucha? Ah, Ahora sí. pensé que no se... Ahora sí. Ah, ahí está. No, bueno, yo tengo la particularidad de arrepentirme rápido y de que el Señor me corrija rápido, para que duela poco. Cuando el publicano dice, o sea, él le declara su situación personal. Y en cambio el fariseo pensaba que tenía todo en condiciones. Yo cuando conocí al Señor, yo pensaba que tenía todo en condiciones. Y a las 2 horas me di cuenta que mi vida no estaba nada en condiciones. Estaba en pésimas condiciones. Yo digo que esto nos hace reflexionar, a mí por sobre todo, que Dios está primero, porque para Él nosotros somos sus hijos. Él nos toma, ¿no? En el análisis me trabo un poquito porque estoy tratando de explicar la parte gramatical que dijo, ¿no? Tú y yo. Cuando dice tú, del Señor. Y él cuando dice soy un pecador. O sea, una relación íntima y única de ida y vuelta con el Señor.
No hay otra forma, no hay otra manera. Esto es muy difícil de transmitirlo muchas veces a la gente, ¿no? Porque uno se acostumbra en la religión, termina siendo fariseo, ¿no? Como yo me hago cargo, fui muy fariseo, ¿no? Acá a mi amigo le dije, ¿dónde estaba congregando? Ni que fuera la policía, la policía angélica. Prefiero tirarme en el piso y decir, Señor, soy un pecador. Verdaderamente muy linda la reflexión, la verdad que muy dinámica, muy rápida, pero no es un tema de tiempo, hermana, no es un tema de tiempo. En un momento cuando se me apaga la pantalla del celular, parecía que sentía como que me hubiera llamado por teléfono y me estabas aconsejando. Vos tenés que seguir al Señor, tenés que rendirle tu vida al Señor, porque el Señor es quien te va a levantar. Y digo, wow, impresionante. La verdad, impresionante. Muy satisfecho. Muchísimas gracias por la enseñanza. Gracias, Freddy, gracias a vos. Creo que todos sentimos algo parecido. Esa forma que tiene el Señor, ¿no?, de hablar, y cuando uno se dispone yo estoy temblando todavía, Maru. O sea, realmente fue como una tras otra, como cachetada de loco, ¿viste? Como que te va dando taca, taca, taca y no puedes reaccionar. Acá fue una que golpeó las 3 caras. Claro, iba tra, ta, 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 para allá y tra, ta, 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 para acá. Y quedamos los tres como, ¿what? Impresionante los conceptos y lo actual y lo que lo vivimos, creo que continuamente, y esta forma de poder identificar nuestra condición en el día a día, ¿no? Porque muchas veces o somos el fariseo o somos el publicano, depende de lo que esté pasando. Sí. O por ahí tenemos esas facetas medias bipolares, ¿viste? Entonces, no nos podemos definir. O sea, creo que tenemos que definirnos de un lado o del otro y tomar lo bueno tanto del fariseo como del publicano porque lo que hacía el fariseo estaba bien, el tema es de dónde lo hacía, ¿no? O sea, no está mal lo que hacía. El tema es que lo hacía para sí mismo, no para el Señor. Y el publicano, bueno, muchas veces venimos bien como el fariseo, traca, traca, y tropezamos. Un pensamiento, una acción, una mala contestación, una mirada, y tenemos que hacerlo del publicano. ¡Pum! Ahí, rápido. No seguir como el fariseo, como si nada hubiera pasado. Creo que... Excelente, sí. Excelente. Gracias, Mario. Sí, me sorprendió un poco, me faltó el objeto directo y el objeto indirecto. Vos sabés que cuando la estaba preparando dije, tengo que ir a buscar porque mi profesora en ese momento se llamaba lengua, hoy se llama práctica del lenguaje, ¿no? Pero me acuerdo que de un día para el otro eran 10 oraciones todos los días para análisis sintáctico. Digo, ¿cómo era? Yo me acuerdo sujeto y predicado, nada más. Pablo, ¿vas a decir algo? No, Adriana. Ahí abrí el micrófono a Adriana y Marcos. Pablo, bueno. Bueno, algo muy cortito. Voy a hacer un eco, ¿no? Lo que pasa que, mira, pusimos el celular para poder hablar y la notebook para que nos veamos bien. ¿Cómo hacemos? Adri, tenés que cancelarle el volumen a la compu. Ya está. Ahí está. Bueno. Ahí. ¿Me escuchan ahora? Sí, bueno. Bueno, algo cortito. Bueno, muy linda la enseñanza. Nos habla de la oración. Bueno, yo podía ver que
primeramente nos enseña cómo dirigirnos hacia el Señor y por sobre todas las cosas con humildad. Creo que son cosas que siempre las pienso, que hay cosas que traemos de la vida vieja que las tenemos tan arraigadas que no nos damos cuenta y que todavía tenemos para cambiarlas. Es bueno, como un ejemplo, pedir en oración a que Dios nos muestre a través del Espíritu Santo cuáles son esas cosas que todavía tenemos que cambiar. A mí me ha pasado y bueno, uno empieza a estar en el camino y pasa el tiempo y por ahí uno se da cuenta, en esto estoy mal y yo antes no lo veía y no me daba cuenta. Eso, algo cortito quería compartirles. Gracias. Gracias, Adriana. Excelente. Bueno, Pablito, Gaby, Adrián. Se le complicó a Pablo Mena, va a tener que subir la vara cuando le toque a él. Esto es carísimo, esto es carísimo. No, me encantó la sencillez con que lo explicaste, me encantó. Le decía a Karina está mi esposa del otro lado, y lo fácil que lo hiciste. Eso habla bien de cómo obra la palabra, cómo está obrando, sos muy analítica, y eso está bueno porque, digamos, está bueno porque no te van a meter el perro, vas a trabajar y eso está lindo. No, muchas cosas que, como decía Hernán, tiraste muchos tips que están buenos. Estas 3 palabras me gustó, la de Romanos, la de Hechos y la de Marcos, cómo lo aplicás en uno y en otro, eso está muy bueno, porque claramente no caer en este error, ¿no? De ser un fariseo o pasar por publicano a fariseo, o sea, tenemos que tener el arrepentimiento, lo que siempre enseña Horacio Diada, el proceso de teshuvá, estar preparados para arrepentirse, ese reflejo, creo que lo decía Freddy, tener el reflejo rápidamente de volver. Y eso me gustó mucho, esta comparación que hiciste me pareció fantástica, así que yo la verdad que me encantó, te felicito. Gracias. Maru, realmente me saco el sombrero que no tengo. Hermosa la enseñanza y siempre con esa sencillez y sistema analítico que te caracteriza. Me generaste un montón de preguntas en el medio. ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué nos paramos? Y todo lleva, o generalmente me lleva a pensar en el propósito, ¿no? ¿Para qué lo hago? Por otro lado, cuando me pongo a pensar y pienso lo que hago mal, o lo que pude haber hecho mal, de qué me debo arrepentir, no es por egocentrismo, pero me cuesta encontrar de qué me debo arrepentir. Y a veces de lo que me debo arrepentir es de defraudarme a mí mismo. Porque no me siento que genero una mala impresión en el otro, o no me siento que me vuelvo egocéntrico. Y a veces pareciera que tuviera que ser un poquito egocéntrico. No sé, estoy Mira, volando con el pensamiento. Yo te digo la verdad porque a mí, yo pasé por ese estado. Y ¿sabes lo que te hace cambiar? El conocer. Te digo un ejemplo pavo. Yo también me encontraba diciendo, uy,
tan mala no soy, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y empecé a escucharlos para allá, ¿no? A mí, yo soy muy metódica y yo no puedo arrancar en cualquier lugar, yo tengo que arrancar del principio y ir llevándolo. Entonces, no voy con ustedes los sábados, sino que voy como 20 capítulos atrás, porque arranqué del 27. Y en el 28, me parece que es el segundo que miré, habla de la lepra. Eh, y, y yo, no, es la lepra que es, bueno, enfermedades, se hacían unas llagas, ¿no? Pero que tenían que ver con que vos hayas hablado o injuriado a alguien de palabra, ¿no? Entonces la enfermedad como que brotaba, por llamarlo de alguna manera. Y yo dije, voy a decir una mala palabra, puta, si la lepra existiera hoy estaría toda brotada yo, porque, porque se dio, la escuché hace un par de semanas y nuestro jefe, no Horacio, sino el siguiente, ha recibido muchas de mis críticas. Entonces yo dije, por más que yo piense que esta persona no es de buena fe o de buena madera, está mal que yo hable de él a sus espaldas, o está mal que yo piense esto, ¿se entiende? Entonces, finalmente es, a lo que voy linkeando con lo que vos decís, es, para saber qué estás haciendo mal, hay que estudiar mucho. Y te vas a dar cuenta de que estás haciendo muchas cosas mal. Sí, es muy posible, es muy real lo que decís. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, es un proceso. Y ahí es Vos donde y yo viene estamos en igualdad de condiciones. tal cual, y es donde viene la oportunidad, ¿no? Sirve saber qué estás haciendo mal específicamente para hacerlo mejor. No para que encontrar en qué fallás sea un castigo, sino para que sea una oportunidad. Y cada Bueno, oportunidad ahí es un sale, desafío más. la realidad es que yo entiendo lo que vos planteás, mi pasado apostólico romano hace que un poco saque el látigo, pero Claro, que está bien inicialmente confrontarse, ¿viste? Con aquello que está desalineado, porque cuando vos lo ves, te da vergüenza, ¿no? Decís, Qué boludo, perdón. claro, te ¿Cómo mirás y pensar decís, así, no? claro, te ¿Cómo mirás y actuar decís, así? ¿cómo pude haber hecho esto? Y esa sensación fea, ¿se acuerdan nada? Una vuelta había hablado de la culpa en una de las enseñanzas. Y decía, si está ahí es por algo, che, no está ahí para nada, está ahí porque la puso Dios. ¿Para qué? ¿Para que vivas culposo? ¿Para que te castigues? No, para que no vuela el nene que toca el fuego. El nene que toca el fuego no vuelve a meter la mano en el fuego. Es así cuando uno se confronta con las cosas que tienen una distancia a las que Dios soñó para vos y para las que viniste, Pablo, y para las que viniste, Gaby, y para las que vino cada uno de nosotros a este mundo, para dejar una huella. Entonces, en la medida que vos te vas confrontando con las cosas que te distancian de ese propósito, que hoy Maricruz lo dijo en una frase, que también la anoté, reconocer que soy, luego entender qué es lo que Él tiene para mí. Entonces, cuando vos reconoces lo que sos y entendés lo que Él tiene para vos, te vas a matar por ese plan, porque es maravilloso. Y cada vez que reconozcas que no estás o que fallaste en ese camino, vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta que eso te corrió un poco de ese plan. Y ahí, cuando reconozcas eso, te vas a arrepentir y vas a volver a la gracia. Y vas a volver a tener un motivo, como dijo Maru en la enseñanza, vas a tener un motivo para volver a estar agradecido y alabarlo y glorificarlo y meterlo al plan de vuelta. Esto es así, yo tenía un pastor que siempre decía lo mismo, que la carrera no la gana el que primero llega, sino el que llega y que llega con más efecto y con más gente. Así que es así. Entonces, está bueno encontrarse con ese espacio de retrospectiva, de búsqueda, de investigación. Como te decía, el otro día tuvimos una charla con Pablo, me estoy extendiendo, pero ya corto, sobre el riesgo que tenemos de conocer a Dios desde la intelectualidad. El intelecto está para usarlo, sin ningún lugar a dudas.
El intelecto está para entenderlo, para buscarlo, para ser metódico, como dijo Maru, pero el intelecto es la primera parte. Hay que ser hacedor, no solo oidor de la palabra de Dios. Hay que hacerla propia, hay que hacerla sangre. Como dijo mi amigo, ¿cómo se llama este? Que me gusta a mí, que es medio sindicalista, que iba por los planes y que iba a decir que salían todos a la calle. Grabois. Dijo, hay que ponerle el cuero a lo que uno quiere. Y se estaba peleando con él y dijo, yo le pongo el cuero. Y dije, este tipo no me cae tan mal. Hay que ponerle el cuero a lo que uno cree. Y ponerle el cuero es, viejo, si no encontraste el espacio, buscate el espacio a las 7 de la mañana y arranca orando. Porque en la medida que vos seas metodológico lo vas a conocer. Y vas a ver que tu vida tiene propósito, que tiene valor, que tiene sentido. Y esa búsqueda te va a llevar a más. Ponerle el cuero, diría Grabois. Los dejo que cada uno pueda sumar lo que quiere y si no volvemos a Maru o al Horacio Mayor. Bueno, yo estoy entrando, perdón, estoy entrando acá al aeropuerto porque se me corta por la señal. Tranquilo, Freddy, no te preocupes, no te preocupes. Avísanos cómo llegó Marisa. Sí. Ya está acá, ya está retirando la valija. Excelente. Así que gracias espero pueda saludarlo. Buenísimo. Bueno, agradecerles a cada uno y decirles que estoy feliz de verlos. Maru, estuviste maravillosa, como cada uno de ustedes, ¿no? Que cada miércoles en las últimas semanas aceptaron el desafío de traer la palabra, de compartirla. Y como también digo siempre, ¿no? Cuando uno tiene la responsabilidad de preparar algo, Dios primero te habla a vos, ¿viste? Te atraviesa, te mueve la estantería y es maravilloso ver lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Ninguno de ustedes son los mismos que hace 43 semanas atrás. Es impresionante lo que han crecido, impresionante lo que Dios ha trabajado. Y eso nos anima, como decía Horacito, ¿no? Horacito decía que Dios tiene un plan para nosotros y algo así como una imagen, ¿no? Que Él tiene de nosotros ya planeada, aún desde antes de la fundación del mundo. Y a eso yo lo llamo llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque Dios tiene una versión, ¿no? La versión 4x4, la versión tope de gama. Me gusta ejemplificarlo de esa manera. Y bueno, y cada día en este proceso de búsqueda, de vivir lo que leemos, de vivir lo que aprendemos, de vivir cada enseñanza que vamos recibiendo y hacerla propia y que sea parte de nosotros, en definitiva nos acerca un poco más a esa imagen que Dios tiene de nosotros, ¿no? Ese plan que Dios tiene de nosotros. Y doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, por todos los talentos que Dios puso en cada uno de ustedes. Es hermoso conocerlos, es hermoso o increíble aparte, esto que comenzó como algo del aire y que acá estamos todavía semana tras semana juntándonos y estudiando. La verdad, eternamente agradecida a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de sus vidas, por cada uno de los dones, de los talentos y del proceso de sanidad y del proceso de cambio que cada uno está viviendo. Así que estoy feliz y esperando que llegue el sábado para que los que estemos los podamos abrazar personalmente. Ahí Hernán leyó Hechos, capítulo 3, del 7 y 8. Pero me gusta lo que dice el versículo anterior, Hernán. Hechos, capítulo 3, versículo 6. Vos leíste 7 y 8. Pero el 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto lo explicó muy bien Maru en cuanto a ¿para qué? ¿Y para quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién?
estás en pie. Porque es interesante lo primero que le dice Pedro al paralítico, levántate. Y si se podía levantar, siendo paralítico, ya estaba sanado. Así que se podría haber levantado y quedado donde estaba, en la puerta del templo, una puerta que se llamaba La Hermosa. Se llama La Hermosa por la decoración que tenía esa puerta del templo. Se podía haber quedado en esa puerta del templo, parado, y seguir mendigando. Maricruz lo explicitó muy bien cuando dijo, puedo estar sanado y seguir siendo un mendigo adentro de la familia de Dios, en la iglesia, vamos a decirlo así, en la congregación, porque nosotros le llamamos más congregación que iglesia, por la costumbre mía, lo han incorporado ustedes también, pero vamos a decir en la iglesia, que es lo mismo que congregación, ¿no? Eclesía, quejilá, congregación, iglesia. Y los que alguna vez han estado en una iglesia cristiana, que son más o menos menos de la mitad de ustedes. Usted dice, bueno, Adrián habrá estado, no, Adrián tampoco, nunca estuvo en la iglesia cristiana. Son casi todos ustedes son personas que han venido a la salvación por obra del Señor y bueno, algunos de ustedes han pasado por esa experiencia y han visto cuántos mendigos sigue habiendo en la congregación. ¿Cuántos mendigos? Mendigos dentro de la familia, mendigos dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque han sido sanados, evidentemente. Decía, el hombre de Galilea va pasando, decían en las campañas de Anacondia, déjalo que te toque. Y si te toca, recibís su bendición, pero podés recibir la bendición, la sanidad y seguir inactivo. El secreto que yo veo ahí en las palabras de Pedro es levántate y anda. Levántate y anda. Porque puedo levantarme y ser perdonado de mis pecados y estar dentro de la familia de Dios, dentro de la congregación y seguir esperando cada vez los milagros de Dios, la limosna, vamos a llamarle, los milagros de Dios. Sigo siendo un mendigo dentro del pueblo. Antes era un mendigo afuera, ahora soy un mendigo adentro. La diferencia, ¿cuál es? El anda. Levántate y anda. Ponete en actividad, porque cuando te pones en actividad, y ustedes lo saben perfectamente porque son toda gente de empresa, gente activa, cuando te pones en actividad te olvidas de los problemas, te olvidas de las dificultades, te olvidas de lo que te impedía y de lo que te asustaba en la actividad diaria. La actividad diaria te deja de asustar cuando te pones en actividad, porque empezás a enfrentar los problemas y a resolverlos, o por lo menos intentar resolverlos, y ya se va el miedo, se va el temor, y ya estás en marcha y vas para adelante y lográs cosas que ni siquiera estaban previstas. Las palabras de Pedro son claves. Levántate y anda. Y lo hizo así, porque ustedes leían que entró en el templo, dice, andando y saltando y alabando a Dios. Andando y saltando. Ese sí que no se quedó quieto. Hasta hace un rato era un paralítico, ahora andaba saltando, andaba bailando cuarteto. Realmente es muy impresionante esta lectura, esta historia, que no es una parábola, es una historia real, No es una parábola contada por Jesús, es una historia real que puede ser la historia de cada uno si entendemos cuál es el propósito. Acá la Hada podría hablar de propósito, de motivación, de un montón de cosas, pues yo la conozco y sé cómo piensa, entonces podría hablarnos de motivación, de una serie de cosas, pero ¿qué más motivación que lo que decía Maru de aquel que experimentó la gracia del Señor, que habiendo estado en un problema tremendo, en dificultades que no podía solucionar, que no veía el horizonte hacia adelante, y ve la mano de Dios, y ve la obra de Dios y la gracia de Dios puesta de manifiesto, lo único que le sale, le fluye del corazón es gratitud y alabanza, y eso es lo que le pasó a este paralítico. Entró al templo. ¿Cómo va a entrar al templo? Miren, los judíos lo habrán querido sacar rajando porque era algo solemne entrar en el templo, mucho más en esa época que ahora entrar en una iglesia católica.
o en una catedral. En esa época era una solemnidad. Ahora este entró, dice, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué más puede brotar de un corazón que ha recibido la gracia de Dios que una actitud de ponerse en marcha? Vamos para adelante. No vamos a equivocar, pero más bien no vamos a equivocar. El apóstol Pablo decía, y yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado. Y era viejo ya y escribió más de medio Nuevo Testamento y decía, no lo alcancé todavía. Bueno, y nosotros entonces, ¿qué vamos a alcanzar? No lo alcanzamos, pero vamos hacia adelante, extendiéndonos a la meta, porque el Señor no nos ha llamado para que nos pongamos de pie, sino para que nos pongamos de pie y andemos. Eso es lo que lo que me impactó de lo que dijo Maricruz, que lo explicó bien. ¿Por qué y para qué? Dijo. ¿Por qué y para qué? Qué interesante. Bueno, le toca a otro ahora. Bueno, así como tomamos dos personajes y analizamos de los dos lados, recién cuando Horacio iba hablando me llegó mucho al corazón esto de ver, por un lado, el paralítico que tenía que levantarse y andar, pero por el otro lado, los apóstoles que le decían, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y el Señor me habló y sentía que cuántas veces estamos esperando terminar un proyecto, terminar un estudio, terminar una construcción, terminar tantas cosas que tienen que ver con nosotros para decirle al otro que se levante y ande, porque el Espíritu ya está en nosotros. Pero el tema es que esos apóstoles lo habían entendido todo, habían conocido a Jesús y Jesús les había dado un propósito de vida, que no era su propia vida ese propósito, sino llevar el reino. Y a veces nosotros, cuando nos sentimos mal o nos bajoneamos, es porque Dios nos ama tanto que no nos permite sentirnos satisfechos siguiendo nuestros propios propósitos. Entonces es una manera de detenernos de alguna manera, de que reflexionemos, de que volvamos a buscar sus propósitos, porque si realmente nos sintiéramos satisfechos siguiendo nuestros propios propósitos, estaríamos destinados a perdernos. Entonces a veces las crisis son para detenernos y reencaminarnos hacia otro lado. Entonces esos apóstoles habían entendido todo, no tenían nada, pero lo tenían todo. Gracias, Vicky. Ahí estás hablando, Pa. Estaba diciendo si Marisa quiere saludar ahí. Porque está con la... Hola, bendiciones. Me esperaron con flores. Ay, Qué grande este Freddy, es un ganador, entendió todo, Freddy. ese Freddy es muy romántico, es un genio. Y te tiró un... Qué linda palabra. Yo alcancé a escuchar lo último, pero cuando Dios nos le dice levántate, es como que nos pone en movimiento. Yo creo que el Señor nos pone en movimiento el corazón sobre todo, porque es donde habita nuestra voluntad y muchas veces es quebrantada para podernos darnos cuenta que necesitamos de Él, de que Él nos ayude. Es hermosa la palabra. No te pude escuchar, Maricruz, pero después lo voy a hacer, así que Dios los bendiga. No sabes todo lo que te perdiste, Mari. Bueno, les aviso que no va a estar subido el video en forma inmediata, como hago todos los miércoles que me quedo a editarlo y subirlo, porque se me pinchó el programa, el software que uso para transmitir, tanto esto como las para allá, les aviso. Así que estoy pendiente de que mi hijito me lo arregle, pero como estamos viajando para allá, va a tener que ser la semana que viene, así que Maru, te vamos a deber la te grabación. vamos a deber la grabación hasta la semana que viene. Pablito está ahí, te ven la imagen ahí, la imagen de él, porque está grabando esto para
que la semana que viene, cuando regresemos, me pase la grabación, yo lo pueda editar y subir a YouTube. Así que les debo eso, Maricruz. Justamente la que más esperaba, no la pude grabar yo con todas mis ampliaciones de pantalla y todas las cosas que siempre le hago. Pero bueno, tengan un poco de paciencia, la semana que viene lo vamos a tener debidamente subido. Bueno, excelente. Estamos en tiempo. Bueno, el sábado va a ser un lindo tiempo para vernos, para encontrarnos, para disfrutar. Vamos a pelotear un poco, después vamos a compartir un almuerzo y después vamos a compartir la reunión, así que va a ser un buen tiempo para la comunidad. Como para cerrar ahora, le voy a pedir a Dita que pueda cerrar la reunión con una oración. Adita, todo tuyo. Bendito Dios, bendito Yahweh, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de tu pueblo Israel. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de poder ser hijos tuyos. Gracias por el proceso que cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros estamos viviendo, entendiendo que nos llamas a ponernos a cuenta contigo, a reconocer nuestras limitaciones, a entender cuál es el verdadero propósito de nuestra vida, a entender que eres tú el que nos muestra y saca a luz aquellas cosas que aún necesitamos cambiar, que aún necesitamos mejorar, que aún, Señor, necesitamos morir a nuestros propios argumentos, a nuestras propias razones. Gracias porque vivir la vida tomada de tu mano nos hace tener sentido, nos hace tener propósito, nos da paz aún en medio de la tormenta, en medio de un mundo en crisis, en oscuridad, en dificultad. Señor, tu mano nos sostiene, tu mano nos acompaña, tu palabra nos guía, tu palabra nos sostiene. Quiero seguir pidiéndote, Señor, como cada vez, por mis hermanos, por cada uno de los que integramos esta comunidad de Fe del Aire. Gracias por la vida de cada uno. Pedirte que prepares nuestro encuentro del día sábado, que nos cuides en esta noche, en el viaje, que estamos por salir en un rato, que tú allanes el camino, que podamos llegar bien. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, nos vemos. Les dejo un abrazo grande. Beso grande. Gracias, Maru, por la palabra compartida hoy. Bendiciones para todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores.
Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.